y sentirse un poco más seguro en su casa. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal, una vez más hablando de contenido del Mundial Sub-20. Estamos en las previas, en vísperas de arrancar este Mundial aquí en este territorio, en el territorio argentino. Y en este caso vamos a estar hablando de un amistoso, sí, entre Uruguay y Honduras, Honduras y Uruguay, territorio uruguayo, territorio ahí en el Estadio Belvedere, y vamos a estar viendo, analizando, reaccionando, opinando sobre las jugadas de este encuentro y cómo se ha dado y cómo se ha disputado, de una de las mejores selecciones a nivel sudamericano, a nivel sub-20 que lo ha sido Uruguay, y cómo se prepara también frente a Honduras, otra selección que también tiene lo suyo y que obviamente vamos a estar analizando aquí en este canal para ver cómo les ha ido en este amistoso previo a lo que va a ser el Mundial Sub-20. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se suscriben acá abajo si quieren apoyarnos con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, y vayamos con todo a ver Uruguay, Honduras, Honduras, Uruguay, amistoso previo al Mundial Sub-20. Y para que tengan obviamente el 11 inicial de cómo ha salido Uruguay al campo, con Rodríguez, Ponte, Boselli, González, Maturro, Díaz, García, Rodríguez, Abaldo, González y Ferrari, los elegidos por Broly para este partido, para este encuentro, con los suplentes Machado, Arbio, Anthony, Deritis, Chagas, Sosa, Omenchenko, Duarte, De los Santos y Nicolás Siri son los elegidos por Broly y todo lo sucedido en este encuentro frente a Honduras. Bien, aquí tenemos algunas de las jugadas, ¿no? De las incidencias del partido. En este caso vemos que la verdad es que fue un partido bastante disputado, ¿no? Hasta sacar la diferencia en el encuentro fue un partido bastante parejo, con algunas situaciones para ambos lados. Vemos aquí, por ejemplo, una pelota parada para Honduras tratando de sacar diferencia, más allá de no poder haber incomodado demasiado. Vemos también, como lo ha sido en el sudamericano, un Uruguay incisivo cuando va al ataque, que realmente encuentra sus situaciones de gol. Este equipo de Marcelo Broly está trabajado para eso, para poder incomodar al rival, más allá de, como les decía, ¿no? Un partido bastante parejo hasta la situación que iba a desencadenar en el gol de Uruguay. Honduras, que realmente ha mostrado lo suyo, y también teniendo en cuenta que Uruguay tiene una gran defensa, ¿no? Los 4 defensores más Randall Rodríguez en el arco han tenido lo suyo. Aquí es donde saca la diferencia Uruguay. Puede ser de cualquiera, ¿no? De contra, de un ataque bien formulado, de una pelota parada, y Luciano Rodríguez, una de las armas más importantes de esta selección celeste, de esta selección uruguaya, que ya lo ha demostrado en el sudamericano, imponiéndose en lo alto, en la pelota parada, que Uruguay siempre se caracteriza. Acá vemos otra para la foto, ¿no? De las grandes atajadas que siempre tiene por partido y que siempre te da Randall Rodríguez, tratando de asegurar el cero en el arco uruguayo, en el arco de la celeste, que por momentos atacaba y atacaba bien, y por momentos también Honduras le ha hecho sentir este ataque y tratar de ponerlo en peligro. Pero como ya les digo, ¿no? Si no son los 4 del fondo, está Randall Rodríguez, tiene muy buena protección Uruguay, y a partir del 1-0 se empezó a ser más dominador del juego, más dominador de la pelota, mayor creatividad en las situaciones de gol, y obviamente mayor cantidad de situaciones para la celeste, que empezó a dominar el partido, jugando también un poco con la desesperación de Honduras, llegada tras llegada, ya de alguna manera desestabilizándolo y sabiendo que realmente estaba perdido en el encuentro la H, ¿no? Honduras en este caso, frente a la selección uruguaya, que se empezó a lucir, que empezó a jugar cada vez mejor, empezó a tener más volumen de juego, más dinámica, y sentirse un poco más seguro en su casa, en el Estadio Belvedere, ¿no? Con esta chilena, imagínate, de Luciano Rodríguez. O sea, se empezaba a lucir y se empezaba a encontrar en el encuentro, se empezaba a sentir y a sentir parte de estas situaciones, de esto que generaba Uruguay en este caso, y todo esto, ¿no? Hacía que se sienta un poquito más protagonista en el encuentro, que lo terminó siendo, ¿no? Pero siempre a partir del gol. En el empate estuvo bastante parejo, estuvieron bastante
tuvieron bastante llegadas los dos, pero sin embargo a partir de la diferencia de la selección uruguaya se empezó a formar otro partido. Broly también se siente muy pero muy cómodo cuando su equipo va ganando, porque puede manejar los tiempos, puede manejar los espacios, se puede replegar y puede salir de contra tranquilamente, puede salir a presionar, puede salir a buscar el partido. Tiene mucha variedad con este equipo que ha formado y que hoy tiene para afrontar prontamente el Mundial Sub-20, y hoy lo ha hecho con Honduras. Hoy ha jugado ese tipo de juegos que a él le gusta con Honduras y que le han permitido de alguna manera a esta selección uruguaya poder estar en esta situación de victoria y de poder ganar el encuentro, ¿no? De poder ganar el partido frente a la selección de Honduras y poder realmente ganar confianza, que es lo importante también, ¿no? Que un equipo como este pueda ganar, pueda demostrar su juego. Eso es lo más importante, más allá del resultado, de poder imponer el juego, de realmente jugar a lo que uno quiere, de lo que uno va a tratar de presentar en esta máxima competencia como lo es el Mundial, y el equipo de Marcelo Broly lo hace. Los jugadores ya corren con esa ventaja de haber tenido hace muy poco el sudamericano. Realmente la idea está aceitada, es importante que esto lo tengan en cuenta, y yo creo que el técnico hoy se va contento, ¿no? con los rendimientos, con los puntos altos que ha tenido este equipo uruguayo, y que de a poco se va terminando de formar y de alistar para lo que va a ser el Mundial. Ahí nomás, enfrente, en Argentina, tratando de seguir encontrándose con esta idea y de implementar realmente lo que viene haciendo y de aplicarlo de la mejor manera en territorio argentino para llegar lo más lejos posible en este Mundial. Y por qué no, mirá, despidiéndonos con un remate absoluto de Lucianito Rodríguez de tiro libre, que tiene una pegada impresionante y tiene un bagaje de técnicas y de características que la verdad que a Uruguay lo favorecen, y hoy ha marcado la diferencia, hasta incluso ha marcado el gol. Y así fue. Final del partido, ganó Uruguay, ganó la Celeste, ganó la Celeste, y realmente que sigue sumando confianza, y en este caso un triunfo importante para lo que va a ser el Mundial en breve nada más. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre Uruguay o sobre cualquiera de las selecciones a nivel sub-20, se está por venir el Mundial, suscríbanse acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos, déjenos ese enorme like si les gustó el triunfo de la Celeste. Si quieren más, si quieren mayor información, dedito para arriba, comenten acá abajo qué les pareció, si lo vieron o no lo vieron el partido, opinen qué les parece la selección de Uruguay, la selección de Honduras también. Importante que puedan expresarse aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.